En Historias de Neuquén, grandes historias que han marcado a fuego la memoria de los neuquinos. Buenas, ¿cómo están? Le damos la bienvenida nuevamente a Historias de Neuquén. Si nos habrán escuchado, ya sabrán que quien les habla es Rafael Garrido y hoy estoy acompañado nuevamente de mi gran amigo Julián Enríquez. ¿Cómo estás, Julián? Hola Rafa, ¿cómo andás? Un saludo grande también para todos los que nos escuchan. Y bueno, hoy vamos a repasar uno de los apellidos más ilustres de la cultura de Neuquén, ¿no? Sí, hablábamos recién fuera de aire que quizás es la familia más emblemática en cuanto al artístico, por lo que representa para la provincia y para todos los neuquinos y las neuquinas. Así que ya se darán una idea, hoy vamos a hablar sobre la historia de la familia Verbel y obviamente vamos a empezar por quien inició toda la carrera artística de la familia, quien es Marcelo Verbel. Sí, también sus hijos, Hugo, Néstor Armando, Marité, que se dedicaron a la música, ellos tres, y también, bueno, considerando a Dante Gerardo Verbel, que no se dedicó a lo artístico como sus hermanos. En el caso de Hugo, Néstor y Marité, en distintos momentos conformaron el reconocido dúo Verbel. Empezando por Marcelo Verbel. Marcelo nació un 19 de abril de 1925, casi hace 100 años ya, en la ciudad de Plaza Huíncul. Y bueno, como decíamos anteriormente, se trató de uno de los poetas más influyentes, no solo en Neuquén, sino en toda la Patagonia, porque lo que logró con su trabajo artístico fue lograr una identidad en la región, mezclando precisamente lo que era el clásico folclore nacional con el particular ritmo del loncomeo mapuche. Marcelo Verbel además fue el creador del himno de Neuquén, Neuquén Trabú Mapu. Marcelo fue poeta, compositor, folclorista como decías vos, y sus canciones, además de marcar la cultura tradicional de campo de la región patagónica, trascendió los límites no solo de Neuquén, sino también de Argentina, y muchas veces sus canciones recorrieron Latinoamérica y los países vecinos a nuestros países. En su último tiempo también tuvo un breve paso por la política, si se quiere, donde cumplió algunas funciones legislativas en la ciudad de Neuquén. Sí, exactamente. Además de cumplir funciones políticas, Marcelo dejó un legado en lo que es Neuquén, porque cuando contrajo matrimonio con Rosa Edith Rodríguez, tuvo 4 hijos, los que nombramos anteriormente, y fue ahí donde empezó también el dúo de los hermanos Verbel, primeramente con Hugo y Néstor a la cabeza, y después lamentablemente falleció Néstor a los 18 años, y Hugo estuvo 3 años como solista, hasta que nuevamente decidieron apostar al dúo familiar con Marité y Hugo. Hugo era el mayor de los hermanos Verbel, había nacido en 1950 en Cobunco Abajo, una pequeña localidad del centro de la provincia de Neuquén. Y bueno, ya desde chico empezó a crecer rodeado de música, de poesía y de letras. Y como decías vos, Rafa, fue el que inició un poco, después de Marcelo, su padre, la trayectoria musical de la familia, integrando el dúo Verbel junto a su hermano Néstor. Néstor a los 18 años falleció y bueno, ahí Hugo tuvo un breve periodo como solista hasta que decidió apostar nuevamente por la familia o por un conjunto integrado por alguien de su familia, que en este caso era Marité María Teresa Verbel, la menor de los 4 integrantes de la familia. Yo cuando escribo algunas cosas las escribo ya con idea musical y esto en musicado queda exacto. Marité en algunas entrevistas contaba que su padre empezó a escribir de chico, en segundo grado del primario, sin ninguna preparación o carrera particularmente musical, sino que tomó gusto por la letra, por escribir y componer poesía, relatando la cultura de ese Neuquén joven, ¿no? Él había nacido en Plaza Huíncul, que en ese momento era un campamento de YPF, un conjunto de yacimiento y de pozos petroleros, y sus hijos, mucho tiempo después, fueron mamando ese talento, ese don para representar la provincia de Neuquén y sus tradiciones, sus costumbres a través de distintas canciones. Esto fue un poco lo que retomaron en 1972 Hugo y Marité en el dúo que por ahí más extensión en el tiempo tuvo, ¿no? Sí, es algo que perduró en el tiempo porque
También yo recuerdo que, por ejemplo, algo que me quedó muy marcado, en 2020, cuando ya era fecha de fiestas, era diciembre, estaba viendo un vivo que estaba haciendo Marité con su hijo, que se llama Traful, un vivo de Facebook, y era algo que me impresionó a mí porque ella, al cantar las canciones de su repertorio con su hermano Hugo, recibía muchas respuestas de gente del interior, y eso creo que es lo más destacable que ha logrado la familia Verbel, porque es algo que mantiene en viva la identidad neuquina, y eran muchos mensajes del interior diciendo que al escuchar a Marité, por ejemplo, volvían a sus recuerdos de la infancia. Era como valores muy inquebrantables para ellos, que le agradecían por todo lo que había hecho Marité y su hermano, y así también Marcelo. Como decíamos al principio, la familia Verbel fue vital en la construcción de esa identidad o de esa forma cultural de la provincia de Neuquén, muy relacionado también con la cultura originaria del pueblo mapuche. De hecho, bueno, una característica musical de la familia fue combinar, como decíamos también al principio, el folclore nacional, por ahí más ligado al norte y centro del país, con los ritmos mapuches de la provincia del Neuquén. Marité había nacido en 1957, era la menor de la familia, y bueno, junto a Hugo llevaron el canto patagónico por distintos escenarios y grandes festivales del país, dedicados principalmente a la música folclórica. Aquí estoy en mi Neuquén, hombre árbol, semillando, con la fuerza del pegüén y el dulzor de los manzanos. Me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios. Sí, fueron 20 años de carrera que tuvieron ellos como los hermanos Verbel, que incluso tenemos registros, quienes quieran ver en nuestra página de Instagram o de YouTube, de ellos saliendo al aire en la televisión nacional, interpretando, por ejemplo, Quimei Neuquén, que es nuestra canción cabecera de todas las ediciones, y fueron 20 años de carrera que, bueno, finalmente dio un cierre cuando Hugo falleció en 1992 a sus 42 años de vida. Había terminado uno de los conjuntos folclóricos más influyentes de la música patagónica. Ahí Marité inició, bueno, ya su carrera como solista, que hoy en día también incluye y trabaja junto a sus hijos, Traful y Ayelen. Y ahora, hablando de una de las canciones más influyentes de los hermanos Verbel, que es Quimei Neuquén, precisamente Quimei Neuquén fue interpretada por Marcelo, el padre de la familia, que lo que hizo fue musicalizar un poema escrito por un autor también neuquino, que es Milton Aguilar. Es una de las canciones que más se popularizó del dúo Verbel, y que también nos trae muchos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, no sé si te pasará, Julián, es una canción que cuando yo escucho me lleva mucho a la primaria, a los momentos cuando se izaba la bandera, en los actos patrios. Era una canción que sonaba mucho y que creo que esa es la característica que tiene, que es que emociona a los que somos neuquinos. Se trata así de una de las canciones más representativas de la provincia, junto al himno provincial. Bueno, desde principios de los años 2000 es una de las 12 canciones obligatorias incluidas en el plan de estudio de nivel medio de todas las escuelas del país. Es una canción patrimonio nacional, no solo ya de Neuquén, sino de todo el país, porque representa en este caso la tradición de Neuquén y del sur argentino. Milton Aguilar era también de Neuquén, como decía Rafa, y había nacido en Bajada del Agri, otra localidad también del centro de Neuquén, y había interpretado este poema, que era nada más y nada menos que Quimei Neuquén, en una estadía que en un periodo de tiempo que él había vivido en la ciudad de Buenos Aires, y después de un trabajo conjunto con Verbel, grabaron esta canción que, bueno, después pasaría a la posteridad como una de las más reconocidas. De los arenales, regada en sangre del bravo Saigüenque. ¿Es verdad que hicieron un tema ustedes lo subieron en Breaking Bad? Claro, justo cuando el último capítulo, cuando lo matan al profesor
aparezco yo cantando Quimay Neuquén. Claro. Y yo digo, ¿qué tiene que ver en el norte de México Quimay Neuquén? Pero no cobré un mango. Claro. Y hablamos que es una canción que trasciende fronteras porque estos últimos días se ha estado hablando de la aparición de Quimay Neuquén en la serie estadounidense Breaking Bad, porque justamente se viralizó un video de José Larralde denunciando que él nunca recibió una compensación económica por el uso de su interpretación, teniendo en cuenta que es uno de los autores que más popularizó Quimay Neuquén, ¿no? Sí, además mucho se comentó de, bueno, justo en la escena en la que se utiliza Quimay Neuquén, el personaje principal de Breaking Bad está en una locación en un desierto del estado de Nuevo México en Estados Unidos, que recuerda mucho al paisaje de la meseta neuquina, ¿no? Muy árido, con los yuyos, con el sol de los arenales, como dice la canción. Bueno, mucho se comentó y se hizo referencia a que, bueno, combinaba un poco la locación o el paisaje, el lugar utilizado con la representación de la meseta neuquina, del paisaje característico de la provincia que hace la canción. Marcelo Verbel, además de formar y tutelar la trayectoria musical de la familia, es el responsable de componer el himno provincial de Neuquén, Neuquén Trabún Mapu, que lo escribió en 1989, y en aquel año el entonces gobernador Pedro Salvatori lo que hizo fue convocar a un concurso para seleccionar una canción que se convierta en el himno provincial. Bueno, en honor al aporte y a la trayectoria musical de Marcelo Verbel, en el año 2014, hace ya 8 años, se inauguró un monumento, una escultura de tamaño real de Marcelo, realizada por el artista Daniel D'Ambrosi, ubicada en el bulevar de Avenida Argentina, la principal arteria de la ciudad, en la intersección con la calle Independencia. Así que, bueno, un reconocimiento en la capital provincial para tal vez el artista más influyente de Neuquén. Bien, y no solo tiene reconocimiento a nivel provincial, sino que, por ejemplo, en Cosquín, que es conocida como la capital nacional del folclore, existe una esquina que justamente lleva el nombre del reconocido poeta neuquino. ¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada. Bueno, estamos llegando al cierre de esta última edición de Historias de Neuquén. Espero que les haya gustado. Elegimos este tema porque sabemos la importancia que tiene a nivel provincial la familia de los Verbel. Es una familia que representa la identidad neuquina y que quisimos traer también esos datos de color que quizás nos escapan a lo que conocemos por el boca a boca de lo que se comenta sobre el dúo de los hermanos Verbel o sobre Marcelo Verbel. Esa era la idea, ¿no? Contar y representar en este espacio que es Historias de Neuquén la trayectoria de este apellido ilustre de la cultura neuquina. Así que les agradecemos por acompañarnos en un nuevo capítulo de Historias de Neuquén y los invitamos como siempre a que nos sigan escuchando. Por último, les recuerdo nuevamente nuestras redes, que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es @historiasneuquenok. En Twitter aparecemos como Historias de Neuquén y también nos pueden buscar en Facebook y en YouTube con ese mismo nombre. Así que los esperamos con sus comentarios, con sus aportes, para ver qué quieren escuchar en la próxima edición de Historias de Neuquén, esta edición de podcast. Cómo me acompaña el cerro Chachí, si voy de Ñereco hasta Catalí, por el valle azul del Piculufú, la luna en la nieve me llena de luz. Es mío el silencio y me gusta andar de un cielo estrellero bebiendo la paz y soñar despierta mirando pasar un piño de nubes que faldeando van. Voy siguiendo las pircas antiguas por senderos que unieron ayer, de Espinazo del Zorro hasta el Ragüe y bajaban hacia Luminé. Los pehuenes que ya me conocen parecieran querer saludar desde el fondo de su tiempo esta sangre
a oír del arroyo niño cantar para mí, y en la soledad de mi libertad, mirándose la reír o llorar. Yo sé que la vida se me va a escapar, como que este canto siempre volverá, y mi tierra amada también cantará desde el mismo viento que me hace cantar. Voy siguiendo las pircas antiguas por senderos que unieron ayer, de Espinazo del Zorro hasta el Ragüe, y bajaban hacia Luminé. Los pehuenes que ya me conocen parecieran querer saludar desde el fondo de su tiempo esta sangre que me hace andar. Desde el fondo de su tiempo esta sangre que me hace andar. En Historias de Neuquén, grandes historias que han marcado a fuego la memoria de los neuquinos.